325 después de Cristo, el año en que la Iglesia creó a Dios. Capítulo 1. La votación que cambió la historia. Escucha esto con mucha atención porque lo que te voy a decir suena a una teoría de conspiración, pero es uno de los hechos históricos más documentados y a la vez más ignorados del mundo. ¿Sabías que Dios tiene una fecha de cumpleaños política? No me refiero al nacimiento de Jesús en Belén, ni al principio de los tiempos en el Génesis. Me refiero al nacimiento de Dios como la figura dogmática que conoces hoy. Hubo un día exacto, un verano caluroso en el año 325 después de Cristo, donde un grupo de hombres sudorosos se encerró en una sala en Turquía y literalmente votaron para decidir quién era Dios. Piénsalo un segundo. Si algo es una verdad eterna, no necesitas someterlo a una votación democrática, ¿verdad? La gravedad no necesita que levantemos la mano para aprobarla. El sol no necesita un comité para decidir si brilla o no. Las verdades universales simplemente son. Pero la Trinidad necesitó una campaña política, amenazas de exilio y un conteo de votos a mano alzada para convertirse en verdad. ¿Alguna vez has sentido, aunque sea muy en el fondo, que algo no encaja en la religión organizada? ¿Esa pequeña voz que te dice que hay demasiadas reglas humanas mezcladas con lo divino? Bueno, Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia, decía que esa incomodidad que sientes no es falta de fe, es tu sentido común detectando una manipulación política que tiene 1700 años de antigüedad. Y aquí está el trato. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a revelar las 2 herramientas mentales exactas que Spinoza diseñó para hackear este sistema. No solo vas a entender qué pasó en esa sala en el año 325, sino que al final del capítulo 6 te voy a entregar la clave para usar el pasado y el futuro de una forma que te permita detectar cualquier manipulación ideológica hoy en día. Te voy a enseñar a mirar la religión y la política como lo hacía Spinoza, sin miedo y sin culpa. Pero para llegar a esa libertad mental, primero tienes que entender la magnitud de la estafa original. Para entender el truco, tenemos que situarnos en la escena del crimen. Imagina el Imperio Romano en el siglo IV. Olvida las películas de Hollywood con mármol blanco inmaculado. La realidad era mucho más sucia y peligrosa. El emperador Constantino tenía un problema gigante entre manos, y curiosamente, el problema no eran los bárbaros en la frontera tratando de invadir, el problema eran los cristianos en las cafeterías. En serio, la situación era ridícula. En la ciudad de Alejandría, tú no podías ir a comprar pan o arreglar tus sandalias sin que el comerciante te iniciara una discusión teológica a gritos. La gente se peleaba en las calles y no por dinero, sino por una definición abstracta sobre la naturaleza de Jesús. Parece una diferencia técnica, ¿verdad? Algo que solo le importaría a los sacerdotes aburridos. Pero Spinoza nos enseña a mirar más allá de las palabras. Spinoza nos diría, no mires lo que dicen, mira lo que ganan. Constantino, el hombre más poderoso del mundo, no era un teólogo. A él no le importaba la salvación de las almas. De hecho, él siguió adorando al dios Sol la mayor parte de su vida. A Constantino le importaba el orden público. Necesitaba que sus ciudadanos dejaran de matarse entre ellos para poder cobrar impuestos tranquilo y mantener el ejército unido. Así que tuvo una idea brillante y maquiavélica. Decidió que la verdad divina no podía dejarse al azar, tenía que ser legislada. Convocó a más de 300 obispos de todo el mundo conocido a su casa de vacaciones en la ciudad de Nicea, les pagó el viaje, les dio comida de lujo y los sentó en un salón dorado. Pero el mensaje implícito era claro: no van a salir de aquí hasta que se pongan de acuerdo en una sola historia. Lo que estaba a punto de suceder en esa sala, en el año 325, no fue una revelación mística donde el cielo se abrió y bajó una paloma. Fue una negociación brutal de poder.
fue el momento en que la Iglesia dejó de ser un movimiento espiritual y se convirtió en una maquinaria imperial. Spinoza, siglos más tarde, leería las actas de este concilio y se daría cuenta de algo que la mayoría de la gente ignora. La definición de Dios que te enseñaron en la escuela no fue diseñada para explicar el universo, fue diseñada para unificar un imperio. Recuerda lo que te prometí. Más adelante en este video vamos a ver cómo puedes usar este conocimiento para blindar tu mente hoy mismo. Pero primero tenemos que conocer a los dos luchadores que entraron en el ring en Nicea. Uno quería usar la lógica, el otro quería usar el misterio, y el resultado de esa pelea definió tu vida hasta el día de hoy. En el próximo capítulo te voy a presentar al villano de la historia oficial, un hombre llamado Ario que se atrevió a usar las matemáticas contra el dogma, y veremos por qué su lógica era tan peligrosa que tuvieron que borrarlo de la historia. Capítulo 2. El rebelde y el fanático. Lógica contra poder. Ahora que ya estamos dentro del salón de Nicea, con el aire pesado y la tensión al máximo, tenemos que conocer a los combatientes. Porque, aunque había 300 hombres, la pelea real era solo entre dos visiones del mundo. En la esquina izquierda, representando a la lógica y al sentido común, tenemos a Arrio de Alejandría. Arrio no era un hereje loco con cuernos y cola como te lo han pintado los libros de historia. De hecho, era un sacerdote muy popular, carismático y, sobre todo, extremadamente racional. Arrio tenía una mente que le hubiera encantado a Spinoza. Él miraba las escrituras y aplicaba reglas básicas de lógica humana. Su argumento era tan simple que cualquier niño podía entenderlo, y eso era precisamente lo que lo hacía peligroso. Arrio decía, a ver, pensemos un momento. Si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, entonces el Padre tuvo que existir antes que el Hijo. Un padre siempre es mayor que su hijo. Es biología básica, es causalidad. Por lo tanto, concluía Arrio, hubo un tiempo en que Jesús no existía. Jesús fue la primera creación de Dios, sí. Es el más importante, sí. Pero no es Dios mismo, es una criatura. Un superángel, si quieres llamarlo así, pero no el arquitecto del universo. Suena razonable, ¿verdad? Si aplicas la razón, A causa a B, por lo tanto A es anterior a B. Pero en la esquina derecha, representando al misterio y al poder absoluto, estaba un joven diácono llamado Atanasio. Atanasio era lo opuesto a Arrio. No le interesaba la lógica humana, le interesaba la autoridad divina. Atanasio argumentaba que Arrio estaba cometiendo un error fatal al intentar entender a Dios con matemáticas humanas. Atanasio decía, no, Padre e Hijo son coeternos, siempre existieron juntos, son la misma sustancia. No puedes dividirlos. Cuando Arrio le preguntaba cómo era posible que un hijo fuera tan viejo como su padre, Atanasio básicamente respondía, es un misterio, cállate y cree. Aquí es donde entra la visión de Spinoza para destripar lo que realmente estaba pasando. Spinoza nos diría que este debate no era sobre quién tenía la razón teológica, era sobre quién tenía el modelo político más fuerte. Piénsalo bien. Si Arrio gana y Jesús es una criatura inferior a Dios, entonces la Iglesia, que representa a Jesús en la tierra, también es una institución humana, falible y con límites. Pero si Atanasio gana y Jesús es el Dios infinito y todopoderoso mismo, entonces la Iglesia que lo representa en la tierra tiene una autoridad absoluta, infinita e incuestionable. ¿Ves la jugada? Spinoza siempre nos advirtió que la teología suele ser una máscara para la política. Atanasio no estaba defendiendo a Dios, estaba construyendo un imperio. Estaba creando una estructura de poder que no pudiera ser cuestionada por la lógica humana. La pelea se volvió sucia muy rápido. Y cuando digo sucia, lo digo en serio. No eran debates académicos en bibliotecas silenciosas. Arrio compuso canciones pegadizas con sus ideas teológicas para que los marineros y los comerciantes las cantaran en los bares. Imagina canciones pop virales que decían, hubo un tiempo en que el hijo no era. La gente común se apasionó. Los panaderos discutían con los clientes. Las familias se dejaban de hablar.
El imperio estaba al borde de una guerra civil religiosa porque nadie podía ponerse de acuerdo sobre si Jesús era homoousios o homoiousios, de la misma sustancia o de sustancia similar. Fíjate en lo ridículo del asunto. Una sola letra, una Y de diferencia. La gente estaba dispuesta a matar y morir por una letra que cambiaba la definición de la realidad. Constantino, sentado en su trono dorado, veía todo esto con dolor de cabeza. A él no le importaba la I, le importaba la unidad, y se dio cuenta de que la lógica de Arrio, aunque era racional, dividía a la gente. En cambio, el misterio de Atanasio, al ser irracional y absoluto, obligaba a la sumisión total. Y un imperio necesita sumisión, no debate. Así que el escenario estaba listo para el golpe final. Constantino estaba a punto de intervenir, no con argumentos, sino con autoridad imperial. Estaban a punto de crear un documento, un credo, que funcionaría como un contrato de lealtad. Pero lo que hicieron para que 300 obispos firmaran algo que iba en contra de la lógica fue una maniobra de presión psicológica maestra. En el próximo capítulo vamos a ver el momento exacto de la votación. Vamos a ver cómo la democracia eclesiástica realmente funcionó y cómo el miedo al exilio creó el dogma que millones repiten hoy sin pensar. Y recuerda, seguimos avanzando hacia esa clave final que te prometí. Cómo detectar cuando alguien te está haciendo un Atanasio en tu propia vida, para anular tu razón. Capítulo 3. La democracia del miedo. Llegamos al momento de la verdad, o mejor dicho, al momento del voto. Si alguna vez has estado en una reunión de trabajo tóxica, donde el jefe propone una idea terrible y todos asienten con la cabeza por miedo a ser despedidos, entonces ya sabes exactamente qué pasó en el Concilio de Nicea. Constantino se levantó. El salón se quedó en silencio. Los soldados imperiales estaban en las puertas, con las manos descansando casualmente sobre sus espadas. El emperador propuso una solución. Bueno, en realidad no la propuso él, se la susurró al oído su asesor, el obispo Ocio de Córdoba, pero en ese momento era la palabra del César. La solución fue una palabra griega extraña, homoousoios. Esta palabra significa de la misma sustancia. La idea era declarar oficialmente que Jesús y Dios eran la misma cosa, idénticos, sin división. Había un pequeño problema con esta palabra. No estaba en la Biblia. En ninguna parte de las Escrituras aparecía ese término. Era un término filosófico, pagano, técnico. Para muchos obispos, incluir una palabra no bíblica en la definición de Dios era una herejía, era contaminar la fe. Pero Constantino no estaba allí para debatir etimología, estaba allí para cerrar el trato. Miró a la sala y básicamente dijo: esta es la palabra que vamos a usar. Quien firme el documento, se queda, mantiene su iglesia, su salario y mi protección. Quien no firme, bueno, el desierto es muy grande y el exilio es muy duro. Spinoza, al analizar este tipo de eventos, se ríe de la ironía. Nos han enseñado que los dogmas son verdades reveladas por Dios, pero aquí vemos que el dogma central del cristianismo se decidió mediante presión política y soborno. Imagina la escena. Tienes a 318 obispos. La gran mayoría no entendía realmente el término homoousoios, o no estaba de acuerdo con él. Muchos simpatizaban con la lógica de Arrio. Pero ¿qué haces? Si votas por tu conciencia, pierdes todo. Tu posición, tu influencia, quizás tu vida. Si votas por el emperador, aseguras tu futuro, pero traicionas tu lógica. Empezó la votación. Uno por uno, los obispos se acercaron a firmar el credo de Nicea. Vimos la fragilidad humana en directo. Hombres que días antes juraban defender la verdad, ahora firmaban lo que el emperador quería. ¿Y qué pasó con Arrio y sus pocos amigos leales? Se mantuvieron firmes. Solo 2 obispos se negaron a firmar junto con Arrio. El resultado fue inmediato. No hubo debate, no hubo tolerancia. Constantino ordenó que Arrio y sus seguidores fueran exiliados inmediatamente a Iliria. Además, ordenó que todos los libros de Arrio fueran quemados. Y aquí viene la parte más escalofriante.
decretó que cualquiera que fuera encontrado escondiendo un libro de Arrio sería ejecutado. Así se ganó el debate sobre la Trinidad, no con mejores argumentos, no con amor. Se ganó con censura, fuego y exilio. Spinoza, al analizar este tipo de eventos, se ríe de la ironía. Nos han enseñado que los dogmas son verdades reveladas por Dios, pero aquí vemos que el dogma central del cristianismo se decidió mediante presión política y soborno. En ese día de verano del año 325, la Iglesia Católica, que significa universal, nació oficialmente como una institución de poder. Se estableció el precedente de que es más importante obedecer la fórmula oficial que entender la realidad. Pero la historia no termina aquí. De hecho, se pone más extraña, porque aunque firmaron el papel, la gente no cambió de opinión mágicamente. Lo que siguió después del concilio fue una campaña de manipulación mental masiva para convencer al pueblo de que lo que acababan de inventar era la verdad absoluta desde el principio de los tiempos. En el próximo capítulo vamos a ver cómo se vende una mentira. Veremos cómo reescribieron la historia y cómo, irónicamente, el propio Constantino terminaría arrepintiéndose de su decisión. Y recuerda, no olvides la promesa. Al final te daré la clave para que tú nunca caigas en esta trampa de obediencia ciega. Capítulo 4. El marketing de lo eterno. Ok, ya votaron, ya expulsaron a los disidentes, ya tienen su documento firmado, ¿y ahora qué? Ahora empieza la verdadera maquinaria, el marketing. Porque aquí hay un problema. Tú puedes obligar a 300 obispos a firmar un papel con una espada en la garganta, pero ¿cómo convences a millones de ciudadanos comunes, desde Bretaña hasta Egipto, de que esta nueva definición de Dios siempre fue la única verdad? La respuesta es simple y aterradora. Borras el pasado. Después de Nicea, la Iglesia Imperial no solo promovió la Trinidad, se dedicó a destruir sistemáticamente cualquier evidencia de que alguna vez hubo otra opción. Se quemaron bibliotecas, se reescribieron cartas y se editó la historia. Spinoza, quien siglos más tarde sufriría esta misma censura, sus propios libros fueron prohibidos por la Iglesia y el Estado, entendió perfectamente el mecanismo. Él decía que la herramienta más poderosa de la tiranía no es la tortura física, sino el control de la información. Si logras que la gente crea que no existe alternativa, entonces tu mentira se convierte en su realidad. Nos vendieron la idea de que la Trinidad triunfó porque era la verdad, pero Spinoza, y cualquier historiador honesto, te dirá que triunfó porque eliminaron a la competencia. Es como si Coca-Cola ganara la guerra de las gaseosas porque el gobierno prohibió Pepsi y quemó todas sus fábricas. Eso no hace que Coca-Cola sea mejor, solo la hace única por la fuerza. Pero aquí viene el giro de guión más irónico y ridículo de toda esta historia, un detalle que a los profesores de religión se les olvida mencionar. El propio Constantino cambió de opinión. Sí, escuchaste bien, el mismo hombre que convocó el concilio, el que amenazó a todos para que firmaran el credo de Nicea, unos años después decidió que tal vez Arrio no estaba tan equivocado. Es una comedia de errores. Constantino terminó relajando las medidas contra los arrianos. De hecho, cuando Constantino estaba en su lecho de muerte, adivina quién lo bautizó. ¿Un obispo trinitario de Nicea? No. Lo bautizó Eusebio de Nicomedia, un obispo arriano. El emperador que hizo ley la Trinidad murió siendo bautizado por un hombre que negaba la Trinidad. Si esto fuera una película, dirías que el guión es inverosímil, pero es historia, y esto es lo que Spinoza quiere que veas. Si la naturaleza de Dios depende del humor del emperador de turno o de quién es el último en susurrarle al oído antes de morir, entonces no estamos hablando de Dios, estamos hablando de caprichos humanos. Para Spinoza, esto es la prueba definitiva de que los dogmas religiosos son ficciones políticas, no tienen nada que ver con la estructura del universo ni con la espiritualidad real, son herramientas de control social. El Concilio de Nicea no descubrió a Dios, inventó una franquicia.
Crearon una marca unificada, con un logo, la cruz, un eslogan, el credo, y una junta directiva, los obispos. Y cualquiera que intentara abrir su propio negocio espiritual era aplastado. Pero aunque parezca que ganaron la batalla en el año 325, dejaron una herida abierta en la mente humana. Nos enseñaron a desconfiar de nuestra propia lógica. Nos enseñaron que si algo no tiene sentido, como que 1 igual a 3, el problema no es el dogma. El problema eres tú por pensar demasiado. En el próximo capítulo vamos a dar el salto a la filosofía dura. Vamos a ver por qué Spinoza dice que aceptar este tipo de misterios irracionales es lo que nos convierte en esclavos mentales. Y prepárate, porque estamos a punto de llegar a la gran revelación final. ¿Cómo puedes revertir 1700 años de programación mental y recuperar tu propia autoridad? Capítulo 5. El asilo de la ignorancia. Saltemos 1300 años en el futuro. Estamos en el siglo XVII, en Ámsterdam. Un hombre delgado, pulidor de lentes, se sienta a leer la historia de los concilios de la Iglesia. Ese hombre es Baruch Spinoza. Y mientras lee sobre los gritos, las votaciones, los exilios y las contradicciones de Nicea, Spinoza llega a una conclusión devastadora. Eso no es teología, eso es superstición organizada. Para Spinoza, lo que pasó en Nicea fue el triunfo de la imaginación sobre la razón. Spinoza tiene una frase brutal para describir este tipo de dogmas: el asilo de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los líderes religiosos se quedan sin argumentos lógicos, corren a esconderse detrás de la palabra misterio. Cuando Arrio preguntó, ¿cómo puede un hijo ser tan viejo como su padre?, la Iglesia respondió, es un misterio, es la voluntad de Dios, no preguntes. Spinoza dice que eso es trampa, eso es rendirse, eso es apagar tu cerebro porque la respuesta te da miedo. El problema real, según Spinoza, no es que la Trinidad sea difícil de entender. El problema es que destruye tu capacidad de pensar. Piénsalo así. Si te pueden convencer de creer en algo que viola las leyes básicas de la lógica, como que 1 es igual a 3, entonces te han roto, han hackeado tu sistema operativo mental. Si aceptas una contradicción solo porque una autoridad te lo ordena, entonces estás listo para obedecer cualquier otra orden, por absurda o cruel que sea. Aquí está la diferencia fundamental. El Dios que inventaron en Nicea es un rey, es un político. Se enoja, tiene favoritos, tiene un hijo, hace pactos, exige sacrificios y necesita que firmen documentos para validarlo. Es un Dios hecho a imagen y semejanza de los emperadores romanos. Es un Dios antropomórfico. Pero el Dios de Spinoza es otra cosa totalmente distinta. Para Spinoza, Dios es la sustancia infinita, es la naturaleza misma, es la realidad, todo lo que existe, la gravedad, las matemáticas, las galaxias, tu mente, mi voz, todo eso son modos de Dios. El Dios de Spinoza no necesita votos, no necesita concilios, no necesita que un emperador lo defienda. La realidad simplemente es. Tú no necesitas fe para creer en la gravedad, necesitas entenderla. Spinoza nos dice que el gran error de Nicea fue tratar de convertir a Dios en una persona. Y cuando conviertes a Dios en una persona, inevitablemente lo conviertes en un tirano. Porque las personas tienen enemigos, las personas tienen bandos, las personas odian. Y es por eso que la religión nacida en Nicea ha causado tantas guerras. Porque si mi Dios persona es mejor que tu Dios persona, tengo derecho a matarte. Pero nadie mata en nombre de la geometría. Nadie inicia una cruzada en nombre de la ley de la gravedad. Spinoza nos ofrece una salida. Nos dice que la verdadera espiritualidad no es la obediencia ciega a un credo votado por obispos muertos hace siglos. La verdadera espiritualidad es el entendimiento. Es usar la razón para comprender cómo funciona el universo y tu propia mente. No llorar, no reír, sino entender, decía él. Pero sé lo que estás pensando. Vale, Spinoza tenía razón. Nicea fue una farsa política. Pero, ¿qué hago yo con esto un lunes por la mañana?
¿Cómo me ayuda esto a mí hoy? Te prometí al principio del video que te daría una herramienta práctica. Te prometí que usaríamos el pasado y el futuro para blindar tu presente. Bueno, hemos llegado